Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Susan, muchas gracias, Neroponte, por recibirnos nuevamente. Me hiciste sentir viejo, porque una larga carrera, dice, y uno siempre tiende a verse un poco más joven y más cerca. Pero bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para poder intercambiar con ustedes algunas cuestiones relativas a la Argentina, algunas cuestiones relativas a lo que está sucediendo en el mundo y después, por supuesto, poder responder a algunas inquietudes o algunas ideas que ustedes quieran intercambiar y que seguramente nos van a enriquecer a todos. Primero que nada, quería hacerles un muy breve cuadro de la situación económica y social de la Argentina de hoy. Argentina está ingresando, hemos ya superado el primer cuatrimestre, en su 10º año de crecimiento consecutivo. Es un hecho inédito en nuestro país que, como seguramente muchos de ustedes saben, ha estado sujeto a stops and goes permanentes que no han permitido que se convirtiera en un país con un alto nivel de desarrollo, y estamos trabajando muy fuerte por salir de una etapa de predesarrollo para que las políticas públicas lleguen al conjunto de la población. En tal sentido, nosotros sentimos que no es un crecimiento cualquiera, sino que es un crecimiento que ha permitido incluir a importantes sectores de la población, de todos los grupos etarios, de todas las edades, con políticas de reindustrialización y sustitución de importaciones orientadas al mercado laboral. Nos han permitido crear más de 5 millones de puestos de trabajo en estos años, lo que también nos ha llevado a otro récord, que es que por primera vez Argentina haya perforado hacia abajo la tasa de desempleo del 7%, hoy tenemos 6,7% de desempleo, el número más bajo desde que se mide el desempleo en la República Argentina. Reformular el sistema previsional para los adultos mayores, lo que nos permitió incorporar a más de 2,5 millones de mujeres y varones mayores de 60 y 65 años, que tampoco tenían una política concreta anteriormente, y sobre todo una muy fuerte política hacia los más jóvenes, los niños y el sistema educativo. Creo que una de las cuestiones que pone más orgulloso a nuestro gobierno es haber podido reorientar recursos al sistema educativo. Como todas las cosas, y ustedes son todos decision makers, así que lo tienen bien claro, no existe un almuerzo gratis, entonces se trata de la reasignación de recursos. Argentina tuvo siempre un problema muy pesado de endeudamiento externo, y esto hacía que hasta el año 2003 utilizáramos cerca del 5% del Producto Bruto para cancelar obligaciones de la deuda cada año y el 2% del Producto Bruto para invertir en el sistema educativo. A partir del crecimiento y de las renegociaciones de deuda que hemos llevado adelante, que han permitido que el 94% de nuestros acreedores privados haya aceptado nuevas condiciones que les han sido ventajosas, como lo ha demostrado en términos de mercado el tiempo también para ellos, no solo la República, nos permitieron revertir la ecuación y hoy utilizamos 2% del Producto Bruto cada año para pagar cuestiones relativas al endeudamiento externo y 6,5% del producto para invertir en el sistema educativo. Esto ha permitido una extensión de la escolarización y un aumento de la calidad educativa, que ha sido complementado con un programa en el cual estamos llevando a 3 millones de niñas y niños de las escuelas públicas, del sistema gratuito de escuelas públicas de la República Argentina, pequeñas computadoras, netbooks, para que ellos puedan disminuir la brecha tecnológica y enfrentar el mercado laboral en el futuro con mayor capacidad, con mayor capital humano. Desde el punto de vista fiscal, el año pasado fue un año en el cual casi no tuvimos superávit, producto de las políticas públicas orientadas a sostener la demanda agregada. Estamos previendo para este año 2% de superávit primario del Producto Bruto. Y otra cuestión muy importante para nuestro país es el superávit comercial. Ustedes saben que lamentablemente la economía argentina transita históricamente por un camino bimonetario, donde gran parte de la población ahorra en moneda extranjera, y esto
hace que el superávit comercial haya sido la política elegida por este gobierno en lugar de utilizar la cuenta de capital para obtener los dólares necesarios. La utilización persistente de la cuenta de capital durante la década de los 90 llevó a nuestro país, entre otras cuestiones, casi a desaparecer como nación a principios de este siglo. Es por eso que hacemos un gran esfuerzo en la balanza comercial y ya tenemos previsiones que vamos a superar los 10.000 millones de dólares de balanza comercial, lo que es más que suficiente para afrontar todas las obligaciones que tiene la República Argentina en este sentido. Y desde el punto de vista del crecimiento, suponemos que el 5% que preveímos presupuestariamente de crecimiento, ese 5% es el piso de crecimiento para este año, lo cual nos va a colocar también en una de las economías más dinámicas de la región y tal vez del mundo, como fue en el año anterior. Todo esto son para nosotros las buenas noticias. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de seguir llevando adelante políticas públicas que nos permitan crecimiento con inclusión social, que son los objetivos de este gobierno. Pero no escapa a nuestra lectura, a nuestro análisis, que hay otras voces que plantean otro tipo de cuestiones, que son tal vez las más interesantes, porque en lo que estamos de acuerdo no tiene mucho sentido discutir o debatir, y sí en aquellas cuestiones en las que puede haber disensos o puede haber ópticas distintas. Y en tal sentido me gustaría compartir con ustedes, seguramente todos lo saben, hubo un conjunto de países, 19 países, que hicieron un proyecto de resolución contra la Argentina en el Consejo de la OMC, respecto a las restricciones y trabas que aparentemente estaría aplicando la República Argentina respecto al comercio internacional. Y yo creo que de estas cosas vale la pena discutir sin ideologías y con números en la mano. Me dicen que no llega la traducción, perdonen, pero como me dijeron que eran 15 minutos y quería tratar un montón de temas, vamos a ir un poco más despacio. Me van a dar una extensión. Bueno, muchas gracias. Vale la pena discutir con números en la mano, tanto en un sentido de serie temporal como en un análisis cross-country. Cuando uno ve el nivel de apertura, que lo podríamos medir como importaciones más exportaciones sobre Producto Bruto, una medición bastante usual, la República Argentina tiene un índice de 30,8, perdón, estoy hablando de otro tema que también tiene que ver, Argentina tiene un índice de 33,7, y si lo comparamos con un país muy exitoso con el cual nosotros tenemos una alianza estratégica y estamos muy orgullosos de trabajar en su conjunto, que es con Brasil, el índice para Brasil vale 19%, esa es la medición. Para los Estados Unidos es 24,8% y para Australia es 34,6%. Quiere decir que cuando uno mira en términos relativos, aparentemente no es un índice que esté muy desfasado de otros países importantes del mundo. Pero es más llamativo aún cuando lo miramos en términos históricos. En la etapa que más eran favorecidas y apoyadas las políticas públicas argentinas desde los centros internacionales financieros, desde los organismos multilaterales de crédito, toda la década de los 90, el índice fue 15,1%. Quiere decir que Argentina más que ha duplicado su apertura comercial, y esto son números concretos, me parece que los que vale la pena analizar. Lo mismo cuando uno mira cuánto han crecido en el último año las importaciones de diversos países. Sería otra medida para ver en concreto, más allá de lo que se dice, qué es lo que está sucediendo con un país y su capacidad para sostener la demanda agregada global, porque sin duda los países que incrementan sus importaciones están no solo llevando adelante cuestiones que tienen que ver con su desarrollo interno, sino en un mundo muy convulsionado, en un mundo con muchos vaivenes, los países que más incrementan las importaciones son aquellos que están haciendo un aporte al funcionamiento de la economía global. Y
nos pone muy satisfechos decir que Argentina tuvo 30,8% de crecimiento de sus importaciones entre 2011 y 2010, cuando medimos 2011 versus 2010, que además es la tasa de crecimiento más alta de todo el grupo de países del G20. Y cuando lo comparamos otra vez con otros países de la región, Colombia ha incrementado algo más, un 34,6%, pero Chile las importaciones han incrementado un 26%, Brasil un 25,4% y Estados Unidos 14,6%. Quiere decir que lejos de haber sido un país que frenó las importaciones, fue uno de los más dinámicos en términos del crecimiento relativo. Es llamativo que de los 19 países que proponían la medida contra Argentina o que proponen la medida contra Argentina, en 18 de ellos todos han crecido las importaciones que han remitido a la Argentina, salvo el caso de Noruega. Y en el caso de la Unión Europea en particular, 25 de los 27 países han incrementado sus exportaciones, es decir, Argentina ha incrementado sus importaciones en el último año. Quiere decir que Argentina, en definitiva, está haciendo un aporte al sostenimiento de la demanda agregada. Su crecimiento, del orden el año pasado del 9%, ha hecho un aporte de alrededor del 30% en el crecimiento, en el sostenimiento de la demanda agregada. Lógicamente, en términos de su propio tamaño, Argentina no es una de las economías más grandes del mundo, pero en términos de su capacidad y su propio tamaño, entendemos que ha hecho un esfuerzo muy importante para sostener la demanda agregada mundial. Y entonces, esto creo que nos permite reflexionar acerca de algo que me parece vale la pena. El lema del G20 el año pasado era un nuevo mundo con nuevas ideas. Y creo que a nadie de nosotros escapa que es un nuevo mundo. Lo que no estamos viendo es que aparezcan las nuevas ideas. Parece que las recetas son una y otra vez las mismas, y cuando aparece un país o varios países o grupos de países intentando nuevas ideas, lejos de fomentarse o darle incentivos, se las trata de estigmatizar y demonizar, como es el caso de Argentina. Y en este sentido, me parece que podríamos reflexionar acerca de lo que está pasando con las IFIs, con aquellas instituciones financieras que tienen implicancias sistemáticas globales. Y cómo es esta historia que otra vez tiene mucho más de ideología que de números concretos. Porque en los 90, en los 80, cuando alguna institución financiera de los países en desarrollo le iba mal, estaba claro que había que aplicar la teoría del moral hazard. Entonces, era incorrecto ayudarla porque eso iba a generar sobre el conjunto de otras instituciones malos incentivos. Y de esta manera se abandonó una y otra vez a las instituciones financieras del tercer mundo. Al mismo tiempo, se estaba fomentando y articulando la arquitectura de lo que hoy conocemos como SIFIs. No cayeron de un paracaídas, sino que fue un proceso de reforma orientado del Banco Mundial y del Fondo Monetario a que perdieran peso las instituciones locales y fueran adquiridas por instituciones más grandes e internacionalizadas. Y resulta que también aparecieron los problemas. Y hoy nadie se acuerda del moral hazard. Hoy todo el mundo habla de too big to fail. Y entonces, aquello que no era bueno para las pequeñas instituciones de los países en desarrollo pasa a ser importante, necesario e imprescindible para las grandes corporaciones internacionalizadas. Nadie alzó la voz, o muy pocos alzaron la voz, para defender a los consumidores y a los taxpayers de muchos países del mundo para salvar a las grandes corporaciones financieras en la crisis que hubo entre el 97, 98, 99, 2007, 2008, 2009 y que aún hoy sigue golpeándonos la puerta, lamentablemente, aún en países de un alto nivel de desarrollo. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo?
En el año 1998, el reporte del Banco Mundial acerca del sistema financiero argentino hablaba loas de nuestro sistema financiero. Sólido, fuerte, deshaciéndose de los bancos públicos, con mucha internacionalización. Bueno, le falló la bola de cristal porque 2 años después el sistema financiero argentino desapareció. Entonces, yo quiero con este punto de vista reforzar la idea que previsibilidad no es sostenimiento del status quo. Previsibilidad es poder mantener el rumbo llevando adelante transformaciones que hagan previsibles el sostenimiento del rumbo. Y el rumbo que la Argentina pretende conservar es crecimiento con incorporación de gran número de nuestra población al mercado de consumo, al trabajo formal. Y en tal sentido hemos ido llevando un conjunto de reformas que todas han sido muy criticadas en su momento por los centros financieros de pensamiento, pero que en definitiva las cosas no pasan de casualidad, son las que nos han permitido llegar a esta Argentina del 2012 tan distinta de la Argentina del 2003. Y tiene que ver con algo que seguramente muchos de ustedes estarán ansiosos por escuchar, que es qué ha sucedido con Repsol YPF, qué ha sucedido con YPF en la República Argentina. Pero me parece que para interpretar qué es lo que ha sucedido con Repsol, primero podríamos analizar otras reformas, como ha sido la reforma del sistema previsional. La reforma del sistema previsional en Argentina, para salir del sistema de capitalización y volver a un sistema público, fue denostada, muy criticada de los centros de pensamiento, los centros financieros de pensamiento, también perdiendo de vista que ningún país importante había avanzado en la privatización de su sistema de seguridad social. Ni siquiera aquí en los Estados Unidos, cuando Bush lo intentó, tuvo eco en el Congreso, en el Congreso de los Estados Unidos. Y la verdad es que la reforma del sistema previsional en Argentina ha servido no solo a nuestros jubilados, a nuestras jubiladas para estar mejor, sino que le ha servido al conjunto del país tener un fondo que ha sido manejado profesionalmente, racionalmente, que ha sido utilizado incluso en la crisis de General Motors global, para sostener a la filial de General Motors en Argentina a través de préstamos que le permitieron incrementar en los años 2008-2009 su cantidad de trabajadores, su producción y sus exportaciones desde la Argentina hasta el resto del mundo. Cierto es decirlo que General Motors hizo un gran esfuerzo para repagar lo más rápido posible e inclusive cancelar anticipadamente ese préstamo. Pero quiero hacer estrés en la idea que ha sido manejado profesional y racionalmente dicho fondo contra lo que muchos preveían. Tal es así que el fondo en sus primeros 14 años de vida había acumulado en el orden de los 80.000 millones de pesos y hoy, esto fue del año 94 al 2008, hoy, 3 años después, supera los 207.000 millones de pesos. La otra cuestión me parece que tiene que ver con el uso de reservas para atender los compromisos internacionales. Cuando el mundo se había puesto muy convulsionado, los mercados financieros muy difíciles para todos los países, no para países como Argentina, que realmente no están involucrados en un funcionamiento permanente del sistema financiero, la presidenta tomó una decisión que me parece que fue muy valiente, pero además sirvió para dar certezas a los acreedores de la Argentina y sirvió para que Argentina hiciera la mejor asignación de recursos posible, que fue utilizar parte de las reservas para asegurar el pago a los tenedores privados de deuda en la República Argentina. También fue una medida que fue resistida, criticada, incluso judicialmente. Nosotros vivimos ese verano una situación política muy compleja porque fue atacado nuestro sistema de toma de decisiones políticos en la República Argentina. Y realmente el tiempo ha demostrado que era una buena manera de dar certeza a nuestros acreedores
y que además era una manera barata de hacerlo en términos de la posibilidad de endeudarse para hacer un rollover. Es por eso que, entre otras cosas, en este año también hemos reformado la Carta Orgánica de nuestro Banco Central. Nuestro Banco Central pertenecía a la familia de bancos centrales cuyo único objetivo era preservar, en teoría, el valor de la moneda, pero todos los que estamos aquí sabemos que una economía que no funciona, una economía que no crece, no tiene ninguna moneda que preservar. Lamentablemente, la situación de hoy de algunos países de Europa se parece demasiado desde el punto de vista monetario a lo que ocurrió en Argentina en los días finales de la convertibilidad, cuando hay una moneda que no tiene ninguna relación con el sistema productivo, cuando se pone el sostenimiento del valor de la moneda por encima de la preservación del sistema productivo y del empleo de un país, esa historia no puede terminar bien. Y no termina bien. Nuestro país llegó a tener el 25% de desempleo y un tipo de cambio fijo que decían que garantizaba los contratos, que aseguraba la seguridad jurídica. Sin embargo, a nadie se le movió una pestaña para defender la seguridad jurídica de nuestros jubilados, pensionados, de nuestros docentes, cuando al mismo tiempo que se sostenía la convertibilidad, se le quitaba en términos nominales el 13% de sus salarios y de sus haberes. Parece que, no sé por qué alquimia extraña, el término seguridad jurídica se convirtió en el establishment, en la necesidad de sostener la propiedad del capital por encima de cualquier otro valor legal o cualquier otro valor en cada una de las sociedades. Y me parece que también es algo que va a haber que revisar porque ese concepto nos lleva al mundo a la situación en la cual está hoy. Además, pierde de vista una cuestión primordial, que es que no puede existir el capitalismo sin consumidores y no puede existir la democracia sin ciudadanos. Entonces, cuando la toma de decisiones política y la toma de decisiones económica confluye en los poderes concentrados, terminamos en sociedades que no tienen ni consumidores ni ciudadanos. Cuando son los grupos de poder los que toman las decisiones por encima de los sistemas democráticos, terminamos sin consumidores y sin ciudadanos. Y eso muchas veces es perdido de vista en la vorágine del corto plazo de sostenimiento de algunas posiciones, de algunos intereses. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo en Argentina con YPF? Estaba sucediendo que esta empresa, que es muy importante porque es el benchmark de la exploración, de la extracción, de la refinación y del sistema de comercialización, tiene una fuertísima integración vertical del sistema de hidrocarburos en la República Argentina, había perdido en términos relativos, pero también en términos absolutos, no solo participación en concreto en los mercados, sino también participación en los niveles de reserva y en los niveles de exploración. Y me parece que tiene que ver con esta visión del mundo que traté de poner algunos ejemplos, que nosotros llamamos la valorización financiera por sobre la valorización productiva. El sistema de gerenciamiento de Repsol estaba mucho más orientado a su mesa de dinero que a su grupo de ingenieros, de geólogos y de investigadores que podían llevar adelante las tareas que hagan sostenible la empresa en el mediano y largo plazo. Y como quiero también representarlo con números y no solo con la percepción, Repsol fue una empresa que trabajó en redoblar su apalancamiento durante los últimos 5 años. En términos históricos, Repsol había tenido un apalancamiento de alrededor del 0,5% y en esta última etapa, los 3 últimos años, superó el 1,5%, lo cual estaba demostrando la escasa posibilidad de hacer sustentable la empresa en el mediano y largo plazo. Y si a esto le adicionamos una agresivísima política de extracción de dividendos, bueno, se estaba presentando un cóctel realmente explosivo entre no
atender el negocio real de la empresa, un alto nivel de endeudamiento y una política de dividendos muy agresiva, lo cual estaba generando no solo problemas de sustentabilidad de la compañía en el corto plazo, sino también problemas para el conjunto de... Estoy muy charlatán. Problemas para el conjunto de la economía argentina, dada la importancia sistémica que tiene en cualquier país el sistema de producción de energía. En particular, Argentina es muy dependiente de los hidrocarburos para su producción de energía, algo que estamos intentando reformular con, por primera vez en 30 años, construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, y este año se han inaugurado parques de energía eólica y energía solar en las provincias de Chubut y San Juan. Entonces esto llevó al gobierno a tomar la decisión de recuperar el control estratégico de la firma mediante un proceso legal, mediante el dictado de una ley de expropiación de acciones del grupo que justamente tenía el control estratégico de la firma hasta estos días. Bueno, me dicen acá que deje tiempo para preguntas. Creo que la lección que nos dejan las reformas anteriores que llevamos adelante y el mensaje en palabras y en hechos concretos que ha dado la Presidenta presenta excelentes expectativas para aquellos que quieran invertir en joint ventures y en posibilidades de trabajo en conjunto en el sector de energía en la República Argentina. La Presidenta habló de una empresa profesional, una empresa competitiva, pero sobre todo una empresa abierta al capital, a la posibilidad de trabajar en conjunto con empresas públicas y privadas de la Argentina o del extranjero. Nosotros creemos que se abre una nueva forma de hacer negocios que debe ser sobre programas concretos de explotación del sistema hidrocarburífero que permitan tener la carga entre el inversor privado y la empresa Repsol, perdón, la empresa YPF, donde estén alineados adecuadamente los incentivos para tener la carga. Y me parece que un paso en concreto muy importante que ha dado la Presidenta es nombrar a un joven que tiene que ver con el sector, que es un experto en el sector, para conducir los destinos de la firma de aquí en adelante desde el punto de vista técnico, más allá de que esta firma debe participar, como sucede en todos los países, de los objetivos políticos de crecimiento, de sostenimiento de las variables de un país, que es lo que le hacen en definitiva sustentables. Así que nosotros somos muy optimistas en términos de lo que viene, con la economía argentina en general y con el sector de hidrocarburos en particular, donde esta nueva YPF con conducción estatal, pero abierta a las inversiones extranjeras y privadas, sin duda va a servir para revertir las dificultades que tenemos hoy en el mercado energético en la Argentina, pero sobre todo para seguir creciendo muy fuerte y seguir formando parte de uno de los países que intentan aportar a la crisis internacional con crecimiento y sosteniendo la demanda agregada. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias para sus comentarios y yo quiero... Marty, ¿tú tienes una pregunta? Microphone. Martin Schubert, Urinam Finance Corp. I'm going to try and be very diplomatic but firm in my questions. Firstly, how are you going to deal with the market repercussions of the YPF nationalization and Repsol's threats today to potential energy majors who benefit from Repsol's losses? ¿Entiende? Sí. That's question number one. Pregunta dos. Are you talking about a new investor in YPF to take up the 49%
aside from the 51% that is going to be stuck in litigation for how many years? We don't know. Or are you talking about energy companies coming into joint venture agreements with YPF to help manage the company and develop the shale gas deposits and so forth? Let me stop there, and then I have one more last question before that, before you... We have to let other people have a chance, Okay, Marty. Huh? because, okay, then let me just throw my last question in there. How are you going to deal with all of the commitments that are going to come to you? You have the Paris Club. You have the holdouts who are standing there with their teeth, biting their teeth, trying to figure out how they're going to benefit from Argentina's problems with the market. I'll stop there. Okay, thank you. Okay. Nothing left. Well, part of my question he took away when he spoke about YPF. No, bueno, creo que el set de preguntas que Mari hace tienen que ver con, todas con lo mismo, que tiene que ver justamente con cómo trabajar sobre la reputación a partir de las transformaciones que estamos llevando adelante. Me parece que es el eje común, no tan diplomático, de las tres preguntas. Sin embargo, yo creo que justamente la fuerza de los hechos de lo que hemos venido haciendo en los últimos 9 años presenta o expone parte de esas respuestas, porque esto tiene que ver con poder llevar adelante un camino. Esto no puede contestarse con una foto ni con palabras, sino con las acciones de aquí en adelante y con la trayectoria que hemos tenido del año 2003. A nadie escapa los inmensos desafíos que tuvo el gobierno del presidente Néstor Kirchner cuando se inició, desafíos de reconstruir el valor de la institución presidencial en la Argentina, de poder volver a participar de los mercados internacionales, no solo de crédito, sino también hasta de productos, de commodities, poder reconstruir una economía que estaba totalmente devastada, en la cual, como decía antes, hasta existía 25% de desempleo. Y entonces, ¿cómo pensamos trabajar sobre la repercusión que tiene este caso? Bueno, primero, ha sido completamente un proceso llevado completamente adelante en el marco de la ley, incluso en el marco de los convenios de cooperación con España, que obviamente preveían la utilización de la institución de la expropiación que existe tanto en Argentina como en España. Se llevó adelante un proyecto de ley, el proyecto de ley pasó por ambas cámaras del Congreso, en ambas cámaras tuvo un fortísimo acompañamiento, cerca del 75% de los senadores y más del 85% de los diputados votaron a favor de la ley. Bueno, ahora vendrá el proceso de ponerle un número y de seguir avanzando. Pero creo que esto es una cuestión entre la empresa Repsol y el Estado argentino, y creo también que se ha buscado darle un marco o que se ha involucrado tal vez otro gobierno en forma que nos llama bastante la atención, porque ni siquiera Repsol es una empresa que sea 100% de capitales españoles. Entonces, bueno, creo que con estas cuestiones hay que trabajar muy duro, trabajar muy fuerte, tener mucha predisposición para discutir y solucionar todas aquellas cuestiones que vayan surgiendo y solucionarlas lo más rápido posible para salir de ese tema. Y es parecido al tema del Club de París en algún sentido, tema en el cual todavía no hemos arribado a una solución. Sin embargo, ambas partes seguimos sentados en una mesa de análisis y de evaluación, buscando una solución que sea aceptable para los acreedores y que sea posible de pagar para la Argentina al mismo tiempo que sostenga el crecimiento. Me parece que este es un criterio que debiera incorporarse a todas las negociaciones de este tipo.
Néstor Kirchner dijo en las Naciones Unidas, los muertos no pagan sus deudas. Y fue una expresión tal vez muy fuerte, pero me parece que muy concreta en términos de la Argentina del 2002. Si uno ahoga la capacidad de pago de los países, bueno, es imposible que cumplan con sus compromisos. Y disminuir la capacidad de crecimiento de un país hace que disminuya su capacidad de repago. Cuando uno ve que se pone énfasis para repagar las deudas en fuertes restricciones fiscales, me parece que a esta altura del debate la historia económica nos enseña que ese cuento termina mal, que ese cuento termina con la implosión de la economía y con la imposibilidad de pago de las deudas. Entonces me parece que hay que buscar mecanismos que permitan el crecimiento y esta es la mejor, como ha demostrado el caso argentino, la mejor posibilidad de repagar las deudas como ha sucedido en estos años. Nos gustaría mucho encontrar rápidamente una solución con el Club de París que contemple estos ejes, que sea aceptable para acreedores y posible de pagar para el país sin tener que mermar su crecimiento. Y en cuanto a YPF, o lo que viene en YPF, primero, me parece que hemos intentado una señal yendo en una expropiación solo a quienes tenían el control estratégico de la firma y, por ejemplo, nada que ver con aquellos que tienen acciones que cotizan en la bolsa, que han recuperado en estos días parte del valor que habían perdido en días anteriores, y creo que en la medida que seamos capaces de sumar inversores, sumar firmas que tengan el know-how necesario para avanzar en la explotación de lo no tradicional, lo no convencional, va a seguir ganando valor la firma YPF y me parece que tenemos un gran desafío que es crear un puente en esta etapa entre la adecuada explotación de los recursos tradicionales o convencionales y los no convencionales. Me parece que Argentina tiene una gran oportunidad y los inversores tienen una gran oportunidad en este sentido, y a eso se refería la Presidenta de la Nación. Nosotros tenemos cuestiones de corto y mediano plazo que hacen a la explotación adecuada de lo no convencional, y tenemos una cuestión de mediano a largo que tiene que ver con los mecanismos de producción no convencionales, que dicho sea de paso, aquí en Estados Unidos ya son convencionales. No es que estamos viendo cómo colocar un cohete en Plutón, estamos yendo hacia... Tenemos reservorios que pueden explotarse con tecnologías que ya han sido probadas y que funcionan adecuadamente. Entonces yo creo que todo esto va a hacer ganar valor a la compañía y nos va a hacer ganar confianza en poder trabajar mancomunadamente. One last question, and then we have to go. Right here. Yes, you. Thank you, Susan. Mr. Vice President, my name is Maximiliano Raide. I am the National Advisor of the Chilean Censo and the National Institute of Statistics. Ahora, cambio en español. Mi pregunta es la siguiente. En el día de ayer, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, escribió una columna en el New York Times, la cual ha sido bastante polémica y comentada, en la cual criticaba los medios de comunicación internacionales, fundamentalmente económicos, hacia la política permanente hacia Argentina, e incluso hacía una comparación de que en los últimos 10 años Argentina había crecido en el Producto Interno Bruto más que sobre Brasil. Se lo pregunto en relación a los permanentes conflictos que ustedes han tenido con los medios de comunicación, Clarín y La Nación de la familia Saguier, y también porque me gustaría saber, citándolo, si esta nueva forma de hacer negocios, como usted lo planteó en relación a YPF Repsol, significaría en el corto o mediano plazo una posible intervención o expropiación de algunos de estos medios. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho la deferencia de hacerla en castellano. Mire, a nosotros nos sorprendió la nota, que en realidad era un post en su página web del Premio Nobel Krugman, porque realmente es lindo sentirse comprendido alguna vez. Y sobre todo cuando es de una personalidad de tamaña relevancia.
Y nosotros no sentimos que tenemos ningún conflicto con los medios de comunicación. Lo que sí tenemos en claro es que los medios de comunicación mienten. Y esto no implica un conflicto. Los medios de comunicación tienen la capacidad y la posibilidad de exponer sus puntos de vista. Nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de exponer nuestros puntos de vista. Y también es libertad de expresión cuando yo puedo expresarme, por ejemplo, gracias a Susan, en este evento tan importante. Parece ser el punto de vista, usted mencionó a la familia Sayé como propietaria de la nación. Yo diría que nosotros también, no son temas que me parece para traer aquí, pero lamentablemente enfrentamos una situación en la cual cuando nosotros hablamos es agresivo y atacamos, y cuando nosotros recibimos las peores agresiones, las peores mentiras e inclusive las peores perversiones, eso es libertad de prensa. Y yo, como mínimo, creo que ambas debieran ser consideradas libertad de prensa. Cuando yo hago algún comentario como el que usted me induce a través de esta pregunta, seguramente mañana podría salir fuertísimo ataque de vudú a la libertad de prensa. Y yo no puedo atacar a nadie. Yo lo único que puedo hacer es expresarme. Para eso he sido elegido por el pueblo de la República Argentina. Entonces, es llamativo este contrapunto al cual estamos sometidos, y nosotros, la verdad, estamos viviendo en una democracia muy plena, con mucha libertad, con mucha participación popular, que es otra cosa muy importante en nuestro país. En nuestro país la política ha recuperado el valor como palabra y como acción, sobre todo de la juventud, y esto nos hace, a la presidenta y a todos los que la acompañamos, estar muy contentos en términos de futuro, porque justamente los medios de comunicación, y creo que no escapa a nadie tampoco de los que están aquí, ya no son medios independientes que expresan las voces de pensadores y periodistas independientes, sino que son empresas periodísticas que muchas veces, tras la máscara de la independencia de criterio, representan las opiniones de sus accionistas, de sus anunciantes o de algún grupo de poder. Y lamentablemente, creo que también hay que decirlo, muchas veces buscan condicionar con sus tapas, con lo que ponen, la independencia de criterio, la independencia de decisión de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, en muchos países del mundo. También intentan muchas veces coaccionar las decisiones de empresarios, amenazándolos con cuestiones que ponen en sus medios, comúnmente conocidas como operaciones mediáticas, operaciones políticas. Entonces, yo creo que es muy lindo vivir en un país como Argentina, donde puede decirse todo, donde todos podemos escucharnos y donde hay espacio para el disenso. Lo que también es muy lindo es vivir en un país donde el gobierno tiene capacidad de acción política, capacidad para tomar decisiones, no tiene miedo a enfrentar corporaciones cuando estas corporaciones están intentando ponerse por encima de los intereses del pueblo. Así que estamos muy orgullosos de vivir en un país con mucha libertad. With this, I think we have to end because I've got people in the back telling me that I'm 15 minutes over the time. So I would like to thank Vice President Boudou for being here, for joining us, and I think this was an interesting and very important cambios de ideas, and thank you for the questions and thank you for the answers. Muchas gracias.